A ver, aquí nos pide que calculemos el gradiente de la función y tenemos una función que depende de x, y y z. Se fijan aquí, x, y y z. Y la función es x por y por el coseno de y z. Ojo, aquí el coseno de y z, el y z, es el ángulo del coseno. Entonces, para calcular un gradiente, lo único que tenemos que hacer es sacar todas las derivadas parciales de cada una de las variables. Entonces, la primera derivada parcial, tengo que derivar con respecto a x. Entonces, si yo derivo con respecto a x, se fijan aquí, la x está multiplicando a todo esto. Entonces, todo lo que no es x en este caso sería constante. Entonces, la derivada de x es 1 por todo lo que está multiplicando. Entonces, nada más nos quedaría y coseno de yz. Ahora vamos a derivar con respecto a y. Si derivamos con respecto a y, ojo, fíjense que aquí tenemos dos valores de y. Este sería un término que tiene y este sería otro término que tiene la y. Entonces, es una multiplicación. La derivada de estas y con respecto a y sería una multiplicación. Entonces, sería el primer término por la derivada del segundo término más el segundo término por la derivada del primer término. Ok, entonces sería el primer término, xy, por la derivada del segundo término. La derivada del coseno es menos seno del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces la derivada de yz con respecto a y, la derivada de y es 1, pero como está multiplicado por z, entonces aquí sería 1 por z, nos quedaría z. Más el segundo término, que es coseno de yz, por la derivada del primer término. Entonces la derivada del primer término con respecto a y, la derivada de y es 1, pero como está multiplicado por x, entonces aquí sería por x. Ahí está. Ya tenemos la derivada de x, derivada de y. Y por último, la derivada con respecto a z. Y la derivada con respecto a z, nada más tenemos una z. Todo lo demás está multiplicando, pero esta z es parte del coseno. Entonces, ¿cuál es la derivada de un coseno? La derivada de un coseno es menos seno del ángulo por la derivada del ángulo. Entonces, la derivada de z es 1, pero como está multiplicado por y, se multiplica por y. Por lo que ya tenía multiplicado, porque como esto está multiplicado es una constante, entonces todavía se queda igual indicado. Entonces, derivamos con respecto a z, pero todo lo que está multiplicando se deja igual multiplicando. Igual, obviamente, pues todas se pueden simplificar. Y el gradiente, entonces, de la función g, pues sería la derivada de x, que es y coseno de yz, con respecto a y. Y luego aquí sería más, y toda la derivada de y la voy a poner entre paréntesis. Toda la derivada de y la voy a poner entre paréntesis. Que sería, si quieren esta z la pueden multiplicar por este xy, entonces, y este signo negativo nos afectaría, entonces nos quedaría menos xyz seno de yz más, esta x la voy a pasar para acá multiplicando igual, x por el coseno de yz. No podemos multiplicar nunca por los ángulos. Recuerden que los ángulos siempre se quedan igual. Y aquí sería j. Y por último, igual la derivada con respecto a z. Esta y con esta y sí la podemos multiplicar. Entonces aquí nos quedaría y cuadrada. Lo voy a poner aquí. Menos xy cuadrada por el seno de yz. ¿Sí? Los ángulos de las funciones trigonométricas nunca cambian. Entonces, si se fijan aquí tengo seno de yz. Entonces, menos xy cuadrada. Entonces aquí sería menos xy cuadrada seno de yz. Y esto es con respecto al k. Y ese sería el gradiente de esta función.